Los timoratos dudaban que se llenase el gran estadio. Esos no sabían de generosidad. Los jóvenes sí. Que se lo pregunten a los que esperaban dentro 8 horas cuando el Papa llegó y estaban afónicos de tanto cantar, hambrientos, sedientos y felices. ¿Cuántos eran? Los cálculos más fiables hablaban de 150.000 en el interior y 200.000 o más en el exterior. Nadie se esperaba a aquel horno, porque un espectáculo como el que se produjo al entrar el pontífice en el estadio es algo único. Banderas, gritos, canciones estallaron. Y si el Papa no hubiera sido eslavo, habría llorado como un chiquillo. Y aun siéndolo, tuvo que hacer esfuerzos para contener una emoción que su rostro no disimulaba. Y eso que no les habló con adulación. Se ganó la adhesión de los miles de jóvenes desafiándoles. La juventud de un país rico de fe, de inteligencia, de heroísmo, de arte, de valores humanos, de grandes empresas humanas y religiosas, querrá vivir al presente, abierta a la esperanza cristiana y con responsable visión del futuro. Toledo fue el nuevo escenario de aquel apretado día. Jamás la histórica ciudad había visto semejante muchedumbre. Cerca de 300.000 fieles, congregados para la misa, le oyeron hablar de los santos españoles del siglo de oro y de la santidad que él espera de los seglares en la España de hoy. El Papa quiso luego conocer la vieja ciudad imperial. Sus calles, abarrotadas de gente, evocaban los inicios cristianos de España. Fueron 7 kilómetros escoltados por el entusiasmo de la gente y por las mejores colgaduras en esta especie de corpus fuera de calendario. La etapa siguiente, Segovia, era un deseo personal del Papa, ir a rezar ante la tumba de San Juan de la Cruz, su maestro. Juan Pablo II sintetizaría esta visita con palabras muy claras. El mejor regalo de España ha sido poder rezar ante el sepulcro de San Juan de la Cruz, y el mejor que me pueden hacer los españoles es rezar mucho por mí. Como en el verso de Machado, y Sevilla. El Papa estuvo en la capital andaluza medio día, pero los sevillanos lo aprovecharon como si hubiera sido un mes. Todos los cronistas aseguran que jamás había conocido la ciudad un júbilo como aquel. Habían calculado los organizadores 500.000 personas y hubo más de 1 millón. Cientos de jóvenes con sacos de dormir ocuparon las primeras filas desde 12 horas antes de la ceremonia. A la 1 de la mañana ya había allí millares de personas esperando, rezando, leyendo en voz alta páginas de la Biblia, confesándose. El Papa quedó tan fascinado al oír las sevillanas del "no te vayas todavía, no te vayas, por favor", que comentó: «Tengo un problema para los teólogos. Si San Agustín decía que el que canta reza 2 veces, ¿cuántas veces reza el que baila? En todo el mundo se reza y se canta, pero en España se reza, se canta y se baila». En Granada tuvo que viajar en el autobús de la comitiva episcopal porque el famoso papamóvil se había estropeado.
Las pancartas decían en todas las esquinas: «Granada por el Papa». Y se supo luego que quienes pegaron los carteles por la noche se quedaron sin cola. Acudieron en su ayuda los partidos políticos que aún tenían restos de aquellas elecciones del 82. La cola la puso el Partido Comunista. Todo es posible en Granada. El viaje del Papa continuó en su dureza inusitada a la patria de San Ignacio para encontrarse con religiosas y religiosos. A los vascos la visita les supo a poco, pero impresionó a cuantos desde todos los rincones de España siguieron la ceremonia. Bellísima por su paisaje, pero más bella por su hondo significado espiritual. En Javier, corazón de Navarra, los más de 100.000 asistentes corearon al Papa con los típicos pañuelicos rojos, que se agitaban no solo por la alegría, sino también por el viento huracanado que algunos compararon al soplo del Espíritu Santo. El eje del día fueron las misiones. 50 émulos de Francisco Javier recibieron el crucifijo misionero de manos del Papa, y a ellos se dirigieron sus más cariñosas palabras. Expresar la profunda gratitud por la Santa Sede a la Iglesia de España por su magna obra de evangelización. Y en Zaragoza sopló el Moncayo como en sus mejores días. Pero los maños no se arredraron y se volcaron todos a la calle. La jornada empezó en el estadio de la Romareda, ante 40.000 niños y un numeroso grupo de ancianos. ¿Se imaginan a 40.000 chiquillos todos puestos a gritar al unísono? Pues así fue la vuelta al campo que dio en la Romareda. Después, en la explanada exterior al campo, estaba la multitud, y entre ella grupos muy entrañables para el Papa, más de 1000 sordomudos que siguieron su discurso a través de traductores o enfermos en camilla y sillas de ruedas que por unas horas se olvidaron de sus dolores. Y a las 8 fue la hora de la Virgen del Pilar. El Papa, tras orar ante el Santísimo, penetró en el camarín y veneró largamente la tradicional imagen. Luego apoyó la mano en el pilar que la sostiene y besó piadosamente la estatua. Primacía del hombre en las relaciones económicas. El antiguo obrero de la Solvay empleó todo su vigor en proclamar la ley del amor y la solidaridad frente a las falsificaciones burguesas del Evangelio. El trabajo tiene en sí una fuerza que puede dar vida a una comunidad, la solidaridad.
la paciencia. Afortunadamente, había dejado de llover cuando el Papa se dirigió al Nou Camp, en el que se celebraría la ceremonia litúrgica mejor cuidada de toda la peregrinación papal. Allí dejó claro el origen divino de la Iglesia frente a los falsos reformadores. La Iglesia ha sido constituida por Cristo y no podemos pretender hacerla según nuestros criterios personales. Terminada la Santa Misa, el Papa abandonó el estadio azulgrana sin que el entusiasmo formidable de la multitud hubiera decrecido lo más mínimo a pesar de las adversidades climatológicas. Os agradezco a todos los que habéis aguantado la lluvia. Bona nit a todos. El buen tiempo volvió a sonreír en Valencia. El acto fundamental en la ciudad del Turia fue la ordenación de la Alameda. Sobre un altar monumental de 35 metros de altura, ante la mirada atenta de 1 millón de personas, 141 diáconos esperaban del sumo pontífice ser elevados a la dignidad del sacerdocio. En la Eucaristía, el Papa consagró con el famoso cáliz que se conserva en la Catedral de Valencia y que, según una antigua tradición nunca desmentida, fue el que utilizó nuestro Señor en la última cena. El periplo evangelizador tocaba a su fin. Los 10 días del Papa en España habían sido una formidable inyección de fe y esperanza. Pero quedaba la guinda. España no era un miembro de la Unión Europea, pero Juan Pablo II sabe que no hay fronteras para Cristo y quiere lanzar un mensaje a Europa. Ningún lugar mejor para hacerlo que Santiago, antigua meta de peregrinaciones de millones de europeos. Los gallegos no se lo quisieron perder. Fueron más de 300.000 los que siguieron la misa en el aeropuerto de Lavacolla. Luego llegó el momento emocionante de la oración ante la tumba del apóstol. Muchos le esperaban también en la plaza del Obradoiro, en el encuentro con los hombres del mar, ante una bellísima alfombra de flores que cubría el suelo. Dentro de la catedral recibió a los reyes y clausuró su viaje con este vibrante y solemne mensaje europeísta. Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Y por fin, entre la morriña general, la despedida. A las 8:20 impartió el Papa su última bendición a los españoles desde la escalerilla del avión. Su rostro dejaba traslucir cansancio y felicidad. Pero muchos de los presentes no pudieron advertirlo, pues sus ojos estaban nublados de lágrimas.
El 10 de octubre de 1984, a las 6 de la tarde, el Papa hizo una escala en España antes de proseguir hacia Santo Domingo. Fue su estancia más breve, apenas 15 horas, en Zaragoza. La Virgen del Pilar, faro de la hispanidad, era su reclamo. Quería agradecerle la evangelización de América y alentar a los españoles a nuevas empresas apostólicas. También venía a ratificar su predicación de 1982 y a recordar algunos principios básicos de moral familiar y cívica. En el aeropuerto la gente gritaba, junto a los eslogans habituales, otros nuevos como España goza viendo al Papa en Zaragoza y el Papa merece que toda España rece. El sol se inclinaba hacia el ocaso cuando, pasadas las 7, Juan Pablo II se dirigía, animoso, a su cita con la Virgen del Pilar. La plaza de la catedral hervía de los sentimientos que expresaban sus colgaduras y banderas. Gracias por volver. Quédate. En la gran basílica del Pilar, acompañado por los reyes, oró en voz alta por los evangelizadores. Luego besó la imagen y la santa columna sobre la que, según la tradición, la Virgen María se apareció en carne mortal al apóstol Santiago. En la Santa Capilla se produjo uno de esos momentos fuera de programa. El Santo Padre oró en silencio, totalmente ajeno a cuanto le rodeaba. La Virgen, por deseo del Papa, mostraba el Pilar sin manto. Poco después dirigía a los españoles este reto: sed firmes en la fe como este Pilar de Zaragoza. Terminado este acto, Juan Pablo II salió a la plaza para recibir, de manos del alcalde, las llaves de la ciudad. También aquí se rompieron las previsiones. El Papa, cuya mejora en el dominio del castellano sorprendió a todos, inició uno de sus divertidos diálogos con la gente. Esta llave simbólica se podría abrir todas las habitaciones internas, todos los corazones de los ciudadanos y de los fieles de esta Zaragoza, de esta ciudad, que es muy privilegiada por tener el santuario de la Madonna del Pilar, padrona y madre de la hispanidad. A la cita en el polígono Actur, único espacio capaz de contenerlos, acudieron más de 700.000 peregrinos de toda España, transportados por 5.000 autocares, 20 trenes especiales e innumerables automóviles. Unidos a los zaragozanos, sumaban más de 1 millón. Ante esa muchedumbre entusiasta, el Papa agradeció la obra evangelizadora de España. Los aplausos, prohibidos por los organizadores, le interrumpieron 30 veces, especialmente cuando invitó a defender la indisolubilidad y los demás valores del matrimonio y a respetar la vida desde el momento de la concepción. Gran entusiasmo también cuando apoyó el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que prefieren para sus hijos. El Papa apenas probó la espléndida cena ofrecida en el arzobispado por los obispos españoles, pues no pudo resistir la llamada de los jóvenes desde la calle. Juan Pablo II, sal solo un segundo. Y sin tomar el postre salió al balcón para protagonizar un improvisado encuentro. Abajo un grupo de jóvenes aragoneses le dedicó una jota. Divertido ante tantos bailes y vítores, el Papa comentó: los españoles saben bailar, saben rezar, saben evangelizar, pero sobre todo saben gritar. No era cosa de desmentirle y el tumulto aumentó. El Papa se despidió por la mañana de la Virgen del Pilar. Poco después despegaba su avión. Había sido demasiado breve, casi un sueño. Detrás queda la esperanza renacida y la pregunta: ¿cuándo volverá?
Volvió menos de 5 años después, el 19 de agosto de 1989, y se quedó 3 días. Acompañado por el cariño popular, cubrió el trayecto desde el aeropuerto hasta Santiago de Compostela en papamóvil, no sin antes dirigir unas palabras a la juventud española. Quiero invitar a los jóvenes a que abran sus corazones al Evangelio de Cristo y sean sus testigos. Y si fuera necesario, testigos mártires a las puertas del tercer milenio. Que Dios nos bendiga siempre. Que el apóstol Santiago nos acompañe. Juan Pablo II recorrió a pie, vestido de peregrino, los últimos 100 metros hasta la catedral, acompañado de 800 jóvenes. Recogía así el espíritu de las peregrinaciones jacobeas que, desde la Edad Media, han traído millones de europeos a la tumba del apóstol. Una multitud le espera en la plaza del Obradoiro frente a la catedral. El Papa les saluda y apoya su mano en la columna del Pórtico de la Gloria, como lo hacen desde hace 9 siglos los peregrinos. Ya en el interior de la catedral, Juan Pablo II, arrodillado ante la imagen de Santiago, le pide que se ponga al frente de la peregrinación de la juventud cristiana para ir al encuentro de todos los pueblos de la tierra. El espectáculo del balanceo del gigantesco botafumeiro pone fin al acto de acogida del ilustre peregrino. Por la tarde, el Papa se desplazó a la iglesia del Seminario Menor para confortar a 200 enfermos y minusválidos. Él, que también experimentó el dolor y la inmovilidad tras el atentado, les abrió una perspectiva sublime del sufrimiento, la purificación para uno mismo y para los demás. El Calvario, donde los enfermos están con Cristo, vino a decirles, es también monte del gozo, cumbre de esperanza. Y llegó el ansiado encuentro con los 500.000 muchachos y muchachas venidos de todo el mundo que, desde días antes, participaban en el Foro Internacional de la Juventud. El Papa animó a todos los jóvenes presentes a decidirse sin miedo, preguntándoles personalmente si quieren seguir el camino que Dios les muestra, si están dispuestos a aceptar su verdad, su mensaje de salvación, si desean vivir el mensaje cristiano. Salir al encuentro de Dios que nos busca con un amor tan grande que difícilmente logramos entender. La Santa Misa se celebró a la mañana siguiente en el mismo Monte del Gozo. Muchos jóvenes han dormido al raso. Él lo sabe y les saluda. En todas las lenguas posibles. Buenos días. Quiere decir noche pasada, noche fría. También aquí, en este monte de gozo, noche oscura, noche pasada. Buenos días. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! La Eucaristía dio ocasión al Papa de explicar que para el católico servir no es un mero sentimiento humanitario, es imitar la entrega de Cristo en la redención. No tengáis miedo a ser santos, les dijo. Al final de la misa, respondiendo a tantos vítores, Juan Pablo II espetó a los jóvenes. No gritéis al Papa, rezad a la Virgen. A pesar de eso, algunos siguieron gritando, quédate con nosotros. Pero el programa marcaba la hora de Asturias. Al mediodía del 20 de agosto tomaba tierra en el aeropuerto asturiano de Ranón el avión papal.
Tras la invasión musulmana del siglo VIII, Asturias fue el último reducto en el que, al amparo de la Virgen de Covadonga, pervivió el cristianismo y desde donde comenzó la reconquista de España. En el aeropuerto besó a los niños ataviados con trajes asturianos, escuchó gaitas y posó con los jóvenes gaiteros antes de trasladarse a Oviedo, capital del Principado. En sus calles el papamóvil se abrió paso en medio de un diluvio de confeti y la algazara popular. En la Catedral de Oviedo quiso cumplir una vieja tradición que se remonta a los tiempos del medievo. Arrodillado a los pies de El Salvador, oró unos breves minutos ante esta imagen románica a la que se han postrado millones de peregrinos. Posteriormente accedió a la Cámara Santa, donde, en una urna de plata, se conserva, impregnado de sangre, el famoso sudario que, según San Juan, cubrió la cabeza de Cristo tras su muerte en la cruz. La primera misa del Papa en tierras asturianas tuvo como marco el viejo aeródromo de la Morgal, con la asistencia de más de 100.000 fieles. Les habló del valor redentor del trabajo ofrecido a Dios por amor y del fracaso del materialismo ateo con su organización colectivista y burocrática del trabajo. Entre las ofrendas vemos la de algunos mineros y pescadores que le entregan la maqueta de un barco. Fue emocionante su visita a la Virgen de Covadonga, la Santina, en su santuario enclavado en las montañas de Asturias, imagen que el Papa definió como una de las primeras piedras de Europa. El Santo Padre está de excelente humor y no desperdicia una ocasión de cantar. Esta actuación no figuraba en el protocolo. En su calidad de príncipe de Asturias, el heredero al trono hace los honores a su ilustre huésped. Tras ese encuentro, se dirigió con don Felipe a la gruta, donde regaló un rosario a la venerada imagen y rezó ante ella durante 14 minutos una emotiva oración escrita por él a la Santina. Allí mismo, frente al santuario, rodeado de montes, celebró la Santa Misa. En la homilía invitó al apostolado, la conversión y la devoción a la Virgen. Dirigió también un mensaje europeo. Pongo a los pies de la Santina el proyecto de una Europa sin fronteras que no renuncia a sus raíces cristianas. La entrevista con el entonces presidente del gobierno puso el epílogo a 3 intensos días en el que el Papa volvió a sembrar la semilla de su palabra por tierras españolas. Antes de abandonar nuestro país, decidió dar un largo paseo por la montaña y disfrutar del bello paisaje asturiano. Una nueva sorpresa nos esperaba el 12 de junio de 1993. El Papa iba a dedicar 5 días a España. El motivo oficial del viaje era doble: clausurar el 45 Congreso Eucarístico Internacional de Sevilla e inaugurar la flamante Catedral de la Almudena en Madrid.
Vengo para alentar el impulso evangelizador y apostólico de la Iglesia en España, anunció en su respuesta al saludo del rey Juan Carlos I, nada más llegar al aeropuerto de Sevilla. El primer día rezó el Ángelus, como acostumbra hacerlo en la plaza de San Pedro desde el balcón, pero este balcón era el de una antigua mezquita, la Giralda. En el Congreso Eucarístico expresó un deseo, que renazca el culto a Jesús sacramentado que nos aguarda con amor en el tabernáculo. Tras la homilía, el grupo infantil de los Seises honró con sus bailes al Santísimo ante el Vicario de Cristo recogido en oración. Por la tarde ordenó a 37 diáconos a los que invitó a valorar el don y la ley del celibato y a identificarse con Cristo para ser transparencia del rostro misericordioso de Jesús. Su paternal cariño por los enfermos se volcó en este discapacitado. La primera jornada del Papa concluyó entre el entusiasmo de miles de jóvenes en la Plaza de la Virgen de los Reyes. Sois muy buenos. Merecéis un agradecimiento. La alegría del pueblo sevillano se desató al día siguiente en el campo de la Feria de Sevilla, donde se dieron cita 600.000 fieles junto con la familia real para asistir a la solemne clausura del 45 Congreso Eucarístico Internacional. El Papa sugirió que recibir la Eucaristía comporta un compromiso por hacer presente la obra redentora de Cristo en todas las realidades humanas. El amor a la Eucaristía ha de impulsar a poner en práctica las exigencias de justicia, de fraternidad, las exigencias de servicio, de igualdad entre los hombres. Alejamiento de Dios, el eclipse de los valores morales ha favorecido también el deterioro de la vida familiar, hoy profundamente desgarrada por el aumento de las separaciones y divorcios, por la sistemática exclusión de la natalidad, incluso a través del abominable crimen del aborto. Animó a que la fe y la moral cristianas influyan en la vida pública y que no caigan los españoles en la tentación de inhibirse. Es una idea que repitió en otros momentos de este viaje. Por la tarde, el Papa rindió homenaje a la evangelización española de América visitando Moguer, Palos de la Frontera y el monasterio de Rábida, donde coronó canónicamente a la Virgen de los Milagros. La infanta Cristina presentó las coronas de la Virgen y el Niño.
¡Qué poderío! El Papa en el Rocío. Juan Pablo II reza a los pies de la Blanca Paloma, la patrona de Almonte. En la explanada, miles de rocieros, en absoluto silencio, se unen a la oración de Juan Pablo II. Luego, los aplausos y la alegría se desbordan porque es la gran fiesta del Papa peregrino, el Papa polaco que se hace rociero e invita a todos a ser rocieros. También Ravinia, cuando el Papa debe dejar Sevilla. Sí, muy bien. Todos deben cantar como se canta en Sevilla. Todos deben también rezar como se reza por el Papa. También. Con el corazón cautivado por la efusión de fe popular, el Papa volvió a Sevilla para despedirse de toda Andalucía, pues ya el avión le esperaba para llevarle a la capital del reino. Día grande el martes 15 de julio, cuando Juan Pablo II hizo en Barajas su última parada en este viaje de 1993. Quiso primero cumplimentar en la zarzuela a la familia real, reunida al completo, dedicándole especial atención a la madre del rey, doña María de las Mercedes. Los primeros grupos de madrileños le esperaban ya ante la sede de la conferencia episcopal, donde se detuvo brevemente. La gran mayoría se desparramó por las calles por donde iba a pasar la comitiva papal camino de la Catedral de la Almudena. En ese gran templo, apenas terminado con el esfuerzo de muchos, halagó a los madrileños comentando: «Hermosa obra para ser bendecida por el Papa». Al día siguiente, Madrid volvió a echarse a la calle para seguir acompañando al Papa. Esta vez la cita tuvo lugar en la céntrica Plaza de Colón. Más de 1 millón de personas esperaban con alegría la llegada del Santo Padre. Cientos de globos se soltaron al aire llenando la plaza de un colorido festivo. Juan Pablo II llegó a las 6 de la tarde y celebró una Eucaristía en la que canonizó a San Enrique de Osó, fundador de la Compañía de Teresa de Jesús. Hubo allí 3 protagonistas claves: los jóvenes, al mismo nivel que en 1982, la familia, ya que exhortó a todos a la defensa de la vida humana, la indisolubilidad del matrimonio y la fidelidad conyugal, y el tercer protagonista fue la emoción del mismo Juan Pablo II ante la total sintonía entre el público reunido y su persona. Llegó la dolorosa hora de la partida. El 17 de junio, en el aeropuerto de Barajas, el ya familiar Juan Pablo II, que quiere todo el mundo, movió al Santo Padre a romper una vez más el protocolo y a recorrer las zonas destinadas al público, flanqueado por los reyes y por el presidente del gobierno. En los corazones de los españoles dejaba una huella profunda. Habían palpado el cariño del Padre común, pero también su deseo de ver a este pueblo nuevamente unido en la fe y en los demás valores cristianos que garantizan la paz y el auténtico progreso.